Ok, estamos en un video más y en esta ocasión vamos a hablar de cómo las células logran migrar desde el tejido sanguíneo hasta el sitio donde tenemos el proceso inflamatorio o infeccioso o alergénico. Número uno, hay que considerar que el tejido sanguíneo es un tejido especializado y como lo hemos visto en el tejido conectivo anteriormente, este tiene básicamente los componentes de fibras, células y también la matriz extracelular, también conocida como sustancia fundamental amorfa. En este caso, en la sangre, esta sustancia fundamental amorfa tiene unas particularidades y es que es fluida y también contiene elementos que son esenciales para la vida. En este caso, los gases como por ejemplo el CO2 y el oxígeno. Sin embargo, no son los únicos elementos que vamos a encontrar dentro de lo que es la matriz extracelular de la sangre, que se conoce como plasma, pero que van a tener un papel importante en, por ejemplo, la respiración celular. La dinámica de la sangre es bien interesante porque vamos a encontrar que hay una relación del tejido óseo con la sangre en cuanto a las células que éste le provee. Recordemos que la hematopoiesis es el proceso mediante el cual las células son formadas en el tejido óseo, médula ósea roja, y luego estas son vertidas a la sangre donde ellas desempeñan sus diferentes funciones. Nosotros hablamos de, por ejemplo, en el tejido sanguíneo encontramos a los elementos formes de la sangre, plaquetas y eritrocitos como células estables de este tejido y que van a desempeñar sus funciones respectivas, evitando la pérdida de los elementos formes de la sangre y del plasma, en el caso de las plaquetas, y los eritrocitos haciendo, gracias a la hemoglobina, este importante trabajo de intercambio gaseoso, donde a través de la presión hidrostática libera el oxígeno y a través de la presión osmótica o coloidosmótica capta el CO2 o recoge el CO2 de los tejidos y es posteriormente eliminado. Entonces, este es un pequeño preámbulo de lo que vamos a hablar en lo que es el tejido sanguíneo. Tomando en cuenta esto, punto número uno, a la matriz extracelular que constituye la sangre se le conoce como plasma. Y en el plasma vamos a encontrar estas diferentes células estables y migratorias. En el grupo de células migratorias tenemos, por ejemplo, a los leucocitos, como los eosinófilos, los monocitos, podemos encontrar también a los polimorfonucleares neutrófilos, que van a ser la primera célula que responde frente a un proceso inflamatorio agudo. Ahora, la gran pregunta de nuestro tema de hoy es ¿cómo logran las células migratorias salir de los vasos? Y la pregunta tiene sentido en lo siguiente. Pongámonos a pensar un poco en este aspecto. Estas células viajan a través del árbol circulatorio. Estas células permanecen dentro del árbol circulatorio a menos de que sucedan una serie de cambios que les van a permitir a ellas eventualmente salir. Pero en este proceso, donde hay unos cambios vasculares, salen las células migratorias, pero no así, por ejemplo, plaquetas y eritrocitos. Entonces vamos a ejemplificar este fenómeno. Suponiendo que alguien ande en una patineta, se tropiece, se cae, hay una laceración, esa laceración removió el tejido epitelial, expuso los vasos sanguíneos y eventualmente generó un evento hemorrágico. Lo que vamos a tener en este tejido conectivo, que tiene obviamente la pérdida del epitelio, vamos a encontrar una serie de restos celulares, elementos celulares y bacterias que se incorporaron al tejido gracias a la fricción. Recuerden, se están cayendo de una bicicleta sobre el asfalto. Obviamente esa superficie no está carente de bacterias. Las bacterias que están ahora presentes en el tejido conectivo, su sola presencia libera toxinas que estimulan cambios vasculares. Esto de los cambios vasculares va a ser crucial y es uno de los elementos fundamentales de este proceso migratorio. Pero aunque las bacterias no liberen suficientes toxinas o su sola presencia no sea un factor que determine eventualmente lo que es la respuesta vascular, también lo van a hacer células como los mastocitos o los macrófagos, los cuales van a liberar, en este caso, sustancias que son vasoactivas.
vamos a tener a la histamina o la serotonina como elementos que van a generar cambios vasculares. Cambios vasculares que tienen mucho que ver con el proceso migratorio. El primer punto es que se tienen que dar un cambio vascular, que va a ir cambiando desde una vasoconstricción transitoria para luego una vasodilatación. La vasodilatación va a ser el fenómeno que nos va a abrir la puerta literalmente para que se den los cambios que permitan la salida de estas células migratorias. Con el fenómeno del aumento de la permeabilidad vascular gracias a estas sustancias que son aminas vasoactivas como la histamina, los espacios entre una célula endotelial que son parte del endotelio, recuerden, el endotelio es el epitelio que tiene en la parte interna esta célula, ese espacio aumentado permite la salida de líquidos. Líquidos que son un exudado en este caso, que tienen proteínas y que pueden mediar en el proceso inflamatorio o infeccioso que se está generando. Sin embargo, esas pequeñas hendiduras que se generan no son lo suficientemente grandes para que células anucleadas como los eritrocitos y las plaquetas puedan salir. No es una hemorragia, y en una hemorragia sí, ahí sale Raimundo y todo mundo, pero cuando el vaso está íntegro y tiene estos cambios vasculares, vamos a tener eventualmente salida de líquido. Las hendiduras son mayores que originalmente, pero no son tan grandes para permitir que células como un eritrocito o una plaqueta puedan hacerlo. Sin embargo, va a comenzar una serie de fenómenos a nivel del vaso que van a condicionar el comportamiento de los leucocitos. Y uno de los cambios iniciales es que los leucocitos pasarán de un estado central, que se conoce como axial, hacia la periferia. Esos movimientos hacia la periferia se le conoce como migración. Luego de la migración se da la acumulación de estas células leucocitarias en las paredes endoteliales, buscando selectinas e integrinas para hacer una adhesión laxa, o sea, suave sobre la superficie. Esta unión inicial se le conoce como pavimentación. Luego vendrá el fenómeno del rodamiento, donde buscará esa hendidura, y ya cuando ha llegado al punto específico, sufre una transformación, por decir así, en su citoesqueleto, donde se da un fenómeno muy interesante que es la diapédesis. La célula se desconfigura en su forma y trata de atravesar esa hendidura recomponiéndose en el otro extremo extravascular. Luego, cuando ya tenemos estas células que están afuera de los vasos, gracias por el aumento de la permeabilidad vascular y el aumento del espacio de las células endoteliales, vamos a tener que estas van a poder llegar hasta el sitio donde está el antígeno, la bacteria o esa sustancia extraña que está en la sustancia fundamental amorfa del tejido conectivo, que bien puede ser laxo o denso. Vamos a tener que va a llegar a través de los mediadores químicos de otras sustancias, que bien pueden ser células presentadoras de antígeno, unas células que liberan elementos que permiten reconocer al antígeno, al leucocito, o tenemos el sistema de complemento, que en sí mismo no es una célula, pero que permite a estas células leucocitarias poder rastrear la presencia de este antígeno. A través de esta liberación, ya sea del complemento o de la presentación de antígeno, ocurrirá un nuevo fenómeno. En este caso sería la quimiotaxis, que es llevar pues eventualmente o guiar a la célula leucocitaria hasta el sitio donde tenemos el antígeno. Y ahí iniciará un proceso, en el mejor de los casos, de por ejemplo fagocitosis, donde vamos a tener tres posibles resultados. Una neutralización del agente bacteriano patógeno antigénico, siendo una fagocitosis exitosa. Por otro lado, podemos tener una modificación del agente patógeno, siendo un término medio. Y por último, el menos deseable de los fenómenos es que se dé una inalteración del agente, siendo este un fracaso del proceso fagocitario. Sin embargo, si una célula no es capaz de neutralizar al agente antigénico o patógeno, existen otros mecanismos como la respuesta humoral. Y en esta respuesta humoral van a haber células B que se van a diferenciar en anticuerpos que buscarán la opsonización del antígeno por diferentes vías. Uno de los elementos relevantes de la sangre es su enorme capacidad de poder generar una respuesta inmunitaria, y eventualmente son la base de este mecanismo inmunológico. Y qué bueno que es a través de un árbol circulatorio que permite llegar prácticamente a cualquier parte del cuerpo.
Recuerden que también encontramos dentro de los vasos un extremo venular y un extremo arterial, y en medio tenemos los capilares. Recuerden que en el extremo arterial predomina la presión hidrostática, la cual genera una salida de elementos, en este caso el oxígeno, y en el extremo venoso predomina la coloidosmótica, donde se atrae o se capta el CO2 para su futura eliminación. ¿Y dónde están equilibradas estas dos presiones? En los capilares. Espero entonces que con esta explicación estemos mejor preparados para entender el fenómeno de migración de las células de la sangre. Recuerden, yo soy el Dr. Eric Castillo y la odontología es más que dientes.